intelectuales, dirigentes, analistas de gran experiencia. Aquí se recoge experiencia de 35 países, desde los Estados Unidos de Norteamérica, quienes nos visitan, el Caribe hasta la Patagonia, Europa, España. La primera razón, geopolítica. La misma razón por el que en el 2001, 2002, con el gobierno extremista de George W. Bush, se arremetió contra el comandante Chávez y la Venezuela democrática de entonces. Y se le montó un falso positivo aquel 11 de abril para decir que Chávez había matado a los manifestantes y justificar su asesinato y su derrocamiento. Pero hay un Dios que nos protege, hay un Jesucristo que está siempre entre nosotros y un pueblo consciente. La razón geopolítica hoy es la llegada de los extremistas al poder en los Estados Unidos. George W. Bush formó parte o forma parte de una familia política del establishment. Su padre dirigió la CIA en todo aquel periodo del Cono Sur. El padre de George W. Bush fue el organizador financista de la Operación Cóndor en Sudamérica, de la voladura del avión de Cubana de Aviación. ¿Y de cuántos crímenes vienen de la CIA? Son del establishment, que llaman así, ¿verdad, Silvia? El establishment. Y vienen del Partido Republicano, son, hasta cierto punto, son extremistas políticos. Hoy el poder en los Estados Unidos lo tienen unos extremistas no políticos, negociantes, más peligrosos, mucho más peligrosos que el gobierno extremista de George Bush. Recientemente el señor Julio Borges estuvo allá reunido. Nunca había sucedido en Venezuela lo que sucedió hace unos días. Reunido con las personas encargadas del Comando Sur, con el jefe del Comando Sur, hablando de la intervención militar contra Venezuela. Porque Julio Borges es uno de esos políticos. Él me manda mensajes todos los días. El último mensaje que me mandó: Maduro, no digas que yo te mando mensajes. Él es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde es el suave, ¿verdad? Él cuando está en modo de Mr. Hyde me manda mensajes: quiero diálogo, soy un demócrata, soy un estadista. Y cuando está en fórmula, en modo de Dr. Jekyll, se va a reunirse con el jefe del Comando Sur, con el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a hablar de la intervención de Venezuela. La primera razón de la emboscada de abril y de mayo y de esta agresión es la llegada al poder en los Estados Unidos de un grupo muy peligroso, muy extremista y muy negociante. Yo tengo la seguridad de que la mamá de las bombas en Afganistán, Trump se enteró por televisión y después dijo: la santifico. Yo tengo la seguridad que el bombardeo a Siria, aquel aventurero, lo decidieron en el Pentágono y luego le dijeron: estamos bombardeando Siria. Porque es un gobierno débil, más débil que el de Obama. Ustedes saben las críticas que tenemos nosotros a Obama, porque Obama dejó la compuerta de la intervención de Venezuela abierta. Pero Obama era un político, venía de la política. Y las cosas, aunque se mueven también dentro de un concepto imperialista, se mueven de otra forma. Ustedes saben cuánto costó, lo digo, ustedes saben cuánto costó la foto de la señora esta Lilian en la Casa Blanca con Trump. $3.500.000. Todo cuesta dinero allá. Una foto, una reunión, porque todo es un lobby.
Todo es un negocio. Yo digo esto así de manera cruda para que estemos, mira, claritos donde estamos parados. Nosotros no nos llamamos engaño, ningún tipo, no podemos. No tenemos ni el derecho, pues, a llamarnos engaño. Es el primer factor, la llegada de los extremistas. Por eso es que se retiran del diálogo. Por eso es que bombardean el diálogo. Por eso es que lanzan una todo o nada. Por eso cuando yo digo, vamos a elecciones de gobernadores, no, elecciones yo, libertad sí, dicen ellos. Segundo factor, el político, nacional, la recuperación de las fuerzas de la revolución, del liderazgo de la revolución y el hundimiento de la Asamblea Nacional y el hundimiento en las encuestas de todos los partidos y líderes de la derecha, hundimiento. El Titanic se queda corto en lo que ha pasado con ellos. Cortar la línea y la racha de recuperación política de la fe del pueblo en su revolución y de su liderazgo y de sus partidos. Nada más un datico. El Partido Socialista Unido de Venezuela, solito, tiene 35 puntos en las encuestas. En mediciones del mes de marzo. Ahorita ha subido a 38. Tenemos el gran reto de construir una nueva mayoría bolivariana, popular, revolucionaria, chavista. Estamos en ese reto. Y lo lograremos. Y el tercero es estrictamente económico. Cortar, impedir la recuperación de las fuerzas productivas y de la economía venezolana y su estabilización. Voy a decirle una cifra que nos debería avergonzar a nosotros. Ustedes saben cuánto hemos pagado nosotros en deuda externa con el petróleo a 20, a 30 en los últimos 24 meses. 60.000 millones de dólares. Somos el país per cápita que más ha pagado deuda externa. Y cada vez que pagamos, recientemente pagamos el mes de abril 2.600 millones, así un solo día. 24 horas antes del día que había que pagar. Dicho sea de paso. Y ese día subió el riesgo país de Venezuela. Eso no le ocurre a nadie. A nadie. Tenemos un riesgo país más o menos como, no voy a decir los nombres de los países porque es ofensivo. Son países hermanos del mundo. Hay 3 países en el mundo que están en guerra y nosotros tenemos el riesgo país igual que esos 3 países. 1 de África y 2 del Medio Oriente. Tercer lugar, quieren impedir la recuperación económica, porque si saben que hay una recuperación 2017 económica como la vamos a tener, hay una consolidación de los CLAP y podemos ir superando los estragos y las heridas más grandes de la guerra económica. Saben que el 2018 en las elecciones presidenciales le vamos a dar una pela, porque en el 2018 llueve, truene, relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales. Aquí no gobierna Temer, aquí gobierna la revolución. Por eso, compañero, ya lo explicaba Elías en su intervención. ¿Qué hay por ahí? Que está actual en la guerra internacional. Por eso, es que nosotros valorando todos estos factores geopolíticos, regionales, nacionales, la guerra de la basura de Luis Almagro desde la OEA, que hemos venido conteniendo y derrotando. Por eso es que evaluando las opciones tácticas, estratégicas que teníamos, compañeros, es que en medio de un debate intenso del alto mando político de la revolución, que no podía ser totalmente público, porque teníamos que garantizar que si íbamos por el camino del proceso popular constituyente y activábamos el poder constituyente originario y convocaba una Asamblea Nacional Constituyente como he convocado, tenía que ser un golpe estratégico sorpresa para quebrar la estrategia del enemigo nacional e internacional.
hicimos una evaluación, no exenta de debates intensos, porque debates intensos tenemos, de visiones, y como todo el proceso popular, de maduración progresiva. ¿Qué opciones teníamos? Ellos han decidido el asalto al poder desde el foquismo de calle de la oligarquía. Preguntaba un compañero, ¿hasta cuándo? Solo Dios lo sabe. Yo puedo decir una opinión ahorita, pero no la voy a adelantar sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir, como en el 2002, como en el 2003, como en el 2004, como en el 2014, más temprano que tarde, derrotaremos total y absolutamente la guarimba violenta, el golpe de Estado y la intervencionismo. Los neutralizaremos, los apagaremos.